No cabe duda que debemos de dar gracias a Dios por todos aquellos hermanos nuestros que nos hablaron del Evangelio, que nos exhortaron, que insistieron, de tal manera que lo obedecimos, lo creímos. Y obedecerlo y creerlo no solamente es algo que tiene que ver con nuestro cerebro, sino que tiene que ver también con nuestra actitud a lo que el Evangelio demanda de aquellas personas que escuchan de Jesús. Es lo más importante, ¿verdad?, en la vida del hombre, ¿verdad?, que acepten a Jesucristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 12, bueno, en el versículo 11 habla de cómo vino el Señor y no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron. Pero el versículo 12 dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto hace la diferencia. A los que creen en su nombre, es decir, los que aceptan el designio de Dios, el plan de Dios para salvar al hombre, que Él tuvo que mandar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a este mundo, para poder tener el hombre acceso a la presencia divina. No hay otro medio, no hay ninguna manera de ir a Dios, al Padre, sino a través de Jesucristo. La mayoría del Nuevo Testamento, en cuanto a los mandamientos y las exhortaciones que encontramos allí, tienen que ver mucho con la conducta de aquellos que decimos: Dios es nuestro Padre Celestial. Dios es nuestro Padre Celestial. Y el apóstol Pablo, el Evangelio, según los relatos de Mateo, de Marco, de Lucas y de Juan, las cartas, el libro de los Hechos, todas las cartas generales, hablan siempre y van enfocados a la conducta que deben de tener los hijos de Dios. Por eso el Evangelio de Juan dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y todo eso implica obediencia. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, en el versículo 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel quien sin acepción de personas juzga las obras de cada uno, conducíos con temor y temblor toda la peregrinación de tu vida, es decir, toda nuestra vida. A partir de que nosotros obedecimos el Evangelio, lo creímos y lo pusimos en práctica, a partir de allí debemos de vivir, dice la Escritura aquí en el versículo 17, con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, toda nuestra vida. Así que cuando dice aquí con temor, es con temor, por supuesto, el temor de Dios, ¿verdad? Y alguien pudiera preguntarse: ¿y qué significa el temor a Dios, ¿verdad? Y la respuesta la encontramos en Proverbios capítulo 8 y versículo 13. El temor a Dios es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, aborrecer el mal camino,
aborrecer la boca perversa, todo lo malo. Eso es tener temor a Dios. Y en ese temor es en el que debemos de vivir. Porque el apóstol Pedro dice por qué. Y en los versículos 18 hasta el 21, ¿verdad? Nos está diciendo ahí lo que hizo el Señor Jesucristo. Y que hace posible que nosotros tengamos la salvación. Nos acerquemos a Dios, estemos en Cristo, estemos participando de las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales solamente están en Cristo. Y para gozar de ellas necesitamos permanecer en Cristo. Las bendiciones materiales, esas son para todo el mundo. Y Dios bendice a todo el mundo. Materialmente, económicamente, físicamente. Pero las bendiciones espirituales solamente están en Cristo. Y si esas bendiciones están en Cristo, ¿verdad? Entonces necesitamos ver las exhortaciones que continuamente nos dan las Escrituras. En el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, prácticamente desde el versículo 11 en delante, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y todos sabemos que esa batalla, esa lucha constante de cada día, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no están convertidos y entre los que están convertidos también. El versículo 15 dice porque, bueno, está hablando de la relación, prácticamente desde el versículo 11 hasta el capítulo 4 de esta primera carta y hasta el versículo 19, está hablando de la relación que tiene el cristiano con todos los que le rodean. No solamente creyentes, no solamente aquellos que han obedecido al Señor, sino con todo el mundo. ¿Cuál es nuestra relación? Y aquí menciona muchas cosas, ¿verdad? Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Y luego dice: o a los gobernadores, como por él están puestos, para castigo de los malhechores. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la libertad, o hagáis callar la ignorancia de los hombres que están o que son insensatos. Entonces, fijémonos, notemos cómo es que el apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia allá en el exilio, que estaba en el Ponto, en Bitinia, en Capadocia, etc., el apóstol Pedro exhortaba, mandaba, son mandamientos del Señor, que se portasen de una manera que los demás pudiesen ver: algo está pasando con esta gente. Honrad a todos, dice el versículo 17, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, está hablando de todos, ¿verdad? Estad sujetos a los amos, a sus respectivos amos, aún a los que son difíciles de tratar, ¿verdad? Siempre hay en algunas, o en todas, no lo sé, ¿verdad? Pero los que están como capataces o dueños del negocio, o directores, o que están sobre el trabajador, ¿verdad? Y a veces de una manera muy exigente, ¿verdad? Que sobrepasa los límites de cómo se deben de portar con respecto de aquellos que son subordinados, ¿verdad? Porque esto merece aprobación, ¿verdad? Dice la Escritura ahí en el versículo 19, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre padeciendo injustamente,
¿qué gloria es? ¿Verdad? Pero si sufres haciendo el bien, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Así que nuestra lección, nuestro tema en esta mañana es: Cristo es nuestro sustituto. Cristo es nuestro sustituto. ¿En qué sentido Cristo es nuestro sustituto? Dice, el apóstol Pedro está escribiendo, ¿verdad? Está diciendo de la conducta que debe de tener el cristiano con todos los que le rodean, ¿verdad? Dice, porque si vas a sufrir, dice, para esto fuisteis llamados, para esto fuisteis llamados. Dice el versículo 27, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice la Escritura, el cual no hizo pecado, no merecía él que hubiese sido aprendido y hubiese sido tratado como le trataron, como si fuese un criminal, como si fuese la persona más nefasta del mundo, ¿verdad? Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En el versículo 23, quien cuando le maldecían, aquí la reacción del Señor, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, al Padre Celestial. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, sirvamos a la justicia, y por cuya herida, dice la Escritura, fuisteis sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces aquí tenemos el apóstol Pedro, nuestra lección, nuestro sermón, lo inicia con el versículo 17 del capítulo 1 de 1 de Pedro, ¿verdad? Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga las obras de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, por causa del pecado, Cristo murió en lugar nuestro. Por eso Él es nuestro sustituto. En lugar de sufrir nosotros lo que sufrió el Señor, en lugar de sufrir nosotros, lo sufrió el Señor. Por eso Él es nuestro sustituto, ¿verdad? Él tomó el lugar nuestro. Todos merecíamos los padecimientos que tuvo el Señor, todos. Pero Él tomó nuestro lugar y sufrió por nosotros. Y ofreció su vida a el Padre Celestial en lugar nuestro y nos llevó a Él, ¿verdad?, para que nosotros pudiésemos tener acceso directamente con nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a ver tres asuntos, ¿verdad? El primero de ellos es que Él murió en el Calvario. Él murió en el Calvario. En el capítulo 23 del Evangelio de Lucas y versículo 33, dice Lucas, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Es decir, el lugar de la calavera significa allí el lugar donde Él fue crucificado. Dicen los exégetas, ¿verdad?, que
es probable que en ese lugar donde fue crucificado el Señor, allí crucificaban a todos los criminales, a todos los que iban a crucificar, ¿verdad? Allí era ese lugar, ¿verdad? Y le llamaban el Calvario, ¿verdad? Porque dicen que por un monte que parecía que la forma del monte era como una calavera, o simplemente porque allí había muchos cráneos de muchos que habían sido ajusticiados y que a lo mejor nadie se preocupó por sepultarlos o por quitarlos de allí, ¿verdad? Entonces, el Calvario, ¿verdad?, es el lugar donde Cristo fue crucificado. En Mateo capítulo 27 y también versículo 33 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, es del latín calvarium, del latín calvarium, el Gólgota, ¿verdad? También ese lugar es donde él fue crucificado. Él murió allí en el Monte Calvario, ¿verdad? Allí derramó su sangre, ¿verdad? En Levítico, capítulo 17 y versículo 11, dice la Escritura, porque porque la vida de la carne en la sangre está. Cristo, en ese lugar, en el Gólgota o en el Calvario o en el lugar de la calavera, ¿verdad?, allí él derramó su sangre. Es decir, lo que está diciendo el Levítico o este libro, ¿verdad?, es que la sangre es la vida, y allí Cristo derramó la vida por nosotros. Isaías en el capítulo 53 y versículo 26, ¿verdad?, dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte, por cuanto derramó su vida, en la parte final del versículo 12, ¿verdad? Recuerden ustedes que en las primeras palabras del versículo 11, el profeta, ¿verdad?, hablando el oráculo de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios, dice el versículo 11, que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿verdad? Es decir, el sacrificio que hizo Jesús, porque Isaías 53 está hablando de ese sacrificio satisfizo a Dios, y ya quedó la deuda de la humanidad pagada por la humanidad, pero en Cristo. Y nosotros, al aceptar a Cristo y obedecerle en toda la plenitud de la palabra, es decir, oír el Evangelio, creerlo, aceptar que Jesucristo es divino, es el Hijo de Dios, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nos bautizamos, ese nos pone en Cristo, y Cristo, ¿verdad?, pagó la deuda por nosotros, porque ese sacrificio del Señor, ¿verdad?, el Señor quedó satisfecho, por eso, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y luego continúa diciendo en el versículo 11, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y luego dice el final del versículo: y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? De esos muchos. Es triste, ¿verdad?, cuando oímos a religiosos, ¿verdad?, que piensan o que creen simplemente por llevar algunos ritos, ¿verdad?, que no están
de acuerdo con las Escrituras en cuanto a la adoración, en cuanto al plan de salvación, en cuanto a la organización, en cuanto a muchas cosas más, ¿verdad? Piensan que todo está bien, ¿verdad? Y cuando alguien termina su vida en este mundo, ellos dicen, ya está con Dios. Pero es cierto que el Señor Jesucristo murió por todo el mundo, es cierto, eso es cierto, murió por todo el mundo. Pero el morir por todo el mundo no salva a todo el mundo. Es lo que se debe de entender, lo que debemos de comprender. ¿Quién es el que es salvo? Aquel que acepta a Jesucristo, el que le obedece. El primer versículo que mencioné fue unas palabras solamente de Juan 1:11, cuando dice a lo suyo vino, hablando de Jesucristo, y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Luego ahí hay una separación, dice el versículo 12, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que los que no le recibieron no son hijos de Dios, pero pueden ser hijos de Dios si le reciben, si le aceptan, si siguen sus condiciones. Esa es la diferencia. Por eso el tercer versículo que mencioné es, y si invocáis por Padre, porque Él es nuestro Padre, y si invocáis por Padre aquel que no hace acepción de personas, va a juzgar nuestras obras sin acepción. Hizo bien, venid benditos de mi Padre. Hizo mal, apartados de mí, obradores de maldad. Esa es la diferencia. Entonces, el versículo 11 de Isaías 53 está diciendo, después de que Dios queda satisfecho, dice, por conocimiento de aquel que hizo el sacrificio, de aquel que murió en la cruz, justificará mi siervo justo a muchos. No dice a todo el mundo. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y las va a llevar para que ya no nos estorben para ir a la presencia de Dios. Él quitó nuestras iniquidades, Él llevó nuestros pecados. Allí cuando hizo Él el sacrificio, allí pagó su deuda, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pedro en el versículo 24 del capítulo 2, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice el versículo 24, en el capítulo 2, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestro Señor Jesucristo entró como en los sacrificios levíticos, ¿verdad? Cuando un israelita cometía una falta en donde faltaba delante de Dios y delante de la congregación, ¿verdad? Y él estaba consciente de eso, entonces él iba a pagar eso y llevaba un animal en expiación. Ese animal era muerto, ¿verdad? Él confesaba las faltas que había hecho, ¿verdad? Y dice, y traigo este animal para que muera en lugar mío, y entonces degollaba el animal, y el sacerdote recogía la sangre y la aspergía allí en el altar del holocausto, ¿verdad?
Entonces, por eso, Hebreos capítulo 1 y versículo 3, dice la escritura allí que nos purificó, ¿verdad? Nos purificó, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, por medio de sí mismo. En los sacerdotes levíticos llevaban sangre ajena, pero en este caso el Señor va por sí mismo y ofrece la sangre, ofrece su vida a Dios. Ustedes, no, ahorita no vamos a hablar de la fiesta la fiesta judía llamada el día de la expiación, ¿verdad? Donde el sumo sacerdote entraba, traspasaba el velo y entraba delante del lugar santísimo, delante donde se manifestaba la presencia de Dios, y ofrecía sangre ajena. Pero en este caso Cristo entró en la mera presencia de Dios. El sumo sacerdote levítico o arónico, ¿verdad?, entraba a un lugar físico, ¿verdad?, pero Cristo entró en la presencia de Dios. Y por eso dice el versículo 3 de Hebreos 1, ¿verdad?, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y de esa manera Él intercede por nosotros. Allí en Hebreos capítulo 9 y versículo 12, dice la escritura, y no por sangre de machos cabríos, hablando del sacrificio de Jesucristo. Bueno, voy a leer desde el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Cristo murió en el Calvario por nosotros. Entonces Cristo no hace una obra expiatoria ofreciendo una víctima como la ofrecían los sacerdotes levíticos. Él se ofreció a sí mismo. El segundo asunto es, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Llevó nuestros pecados en su cuerpo. Es decir, la muerte de Jesucristo, el haber sido aprendido, el haber sido juzgado, el haber sido condenado, no fue algo accidental. No fue algo accidental, sino que fue algo que estaba ya designado desde la eternidad en la mente de Dios. Por eso el versículo 18, después de 1 Pedro 1, cuando dice que debemos de llevar toda nuestra vida en temor a Dios, ¿verdad?, aborreciendo el mal, aborreciendo la arrogancia, todo lo que los mal caminos y demás. Dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos de hacer eso? Dice, porque sabemos que somos purificados, dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la muerte de Cristo no fue accidental, sino que fue un plan divino, que desde antes de la creación, desde la eternidad, ya Dios tenía eso en su designio para con el hombre. Todavía no había nada.
no había nada de creación, pero ya estaba el plan de Dios, ya estaba el plan de Dios. Así que ese plan de Dios fue por causa del pecado del hombre. Y como el hombre no iba a poder quitarlo, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan, no el apóstol Juan, perdón, sino Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando está haciendo ejerciendo su ministerio, ¿verdad? De preparar el camino del Señor, leemos allí en el capítulo 1 y versículo 29, ¿verdad? Y ve a Jesús y lo presenta. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dijo eso Juan el Bautista? Porque se lo reveló Dios, ¿verdad? Porque se lo reveló Dios. Dios le dijo, ¿verdad? Entonces allí él está asegurando ese que viene allí, ¿verdad? Que es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, ¿sí? Ahora, ¿de quién va a quitar el pecado? De aquellos que le obedecen solamente, de aquellos que le aceptan, de aquellos que creen. Versículo 12, Juan 1. A los que creen en su nombre, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Sí? Es decir, que aceptan todo lo de él. Les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice cómo viene el hombre a ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? Es un nuevo nacimiento, es una regeneración, la cual el Señor le expone a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, que no vamos a leer ahorita, ¿verdad? Entonces, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo va a quitar el pecado del mundo? Bueno, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 3, cuando el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, está hablando del Evangelio, en el versículo 3, está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, murió de acuerdo con la voluntad de Dios. Otra razón bíblica para decir que la muerte de Cristo no fue accidental, no fue algo que pasó porque hizo algo el Señor durante su ministerio, no, así estaba dentro del plan divino. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a las Escrituras, y eso está ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En las profecías, en Ezequiel, capítulo 26, me parece que cuando habla de una regeneración, ¿verdad? Etcétera. Y hay varias profecías que hablan de eso, ¿verdad? No las vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero debemos de estar conscientes de esto. En Colosenses capítulo 1 y versículos 21 y 22, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, escribe, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de nosotros cuando aún no obedecíamos a Jesucristo, que creíamos que estábamos bien, como mucha gente hoy sigue en ese pensamiento. En otras ocasiones les he mencionado, aunque era religioso, ¿verdad?, de una denominación, yo creía que yo no era pecador, yo creía que estaba haciendo lo justo, ¿verdad?
Aquí el apóstol Pablo, escribiendo a Colosenses, me está diciendo lo que yo creía, ¿verdad? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Nos está diciendo que éramos extraños a Dios, al plan de Dios, al plan de salvación, éramos enemigos, ¿verdad?, en nuestra mente, haciendo malas obras. Dice, pero ahora os ha reconciliado, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Más adelante va a decir que tanto de los judíos como de los gentiles hizo un solo pueblo, ¿verdad?, y nos reconcilió, ¿verdad? Es decir, quedaron todas nuestras culpas fuera. ¿Pero por qué quedaron fuera de nosotros? Porque Cristo las llevó en su cuerpo. Versículo 22. Ahora os ha reconciliado, ¿en qué? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En otras ocasiones, que cuando hemos estado hablando del día de la expiación de los judíos, que era el sumo sacerdote entraba un día en el año, entraba 2 o 3 veces, ¿verdad?, en el lugar santísimo. Ahorita no vamos a ver esto, pero lo que les he mencionado es que él se vestía, él entraba al lavacro, ¿verdad?, allí se lavaba ritualmente y se vestía las ropas especiales para poder penetrar en el lugar santísimo, y entraba con sangre ajena, ¿verdad?, y traspasaba el velo, ¿verdad? Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros sabios, santos y sin mancha. El sumo sacerdote arónico, en su vestidura, en sus sombreras del efod, había allí 6 piedras valiosas con el nombre de cada una de las tribus del pueblo de Israel. Es decir, estaba cargando el sumo sacerdote al pueblo de Dios para llevarlo, para presentarlo a la presencia de Dios. Sobre el pecho llevaba el pectoral, y ahí también había una placa de oro con 4 hileras, me parece, con los nombres de las tribus, para decirnos que las llevaba en su corazón. Y de esta manera lo presentaba a Dios. Bueno, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses. Pero ahora es Él el que nos presenta santos y sin mancha. Dice, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Porque tenemos que no tener manchas. Dice el libro de Apocalipsis, ahorita se me vino a la mente la cita esta de Apocalipsis, que allí no entrará cosa inmunda en ese lugar celestial, en el cielo. No entrará cosa inmunda, nada, ¿verdad? Y aquí Cristo nos está presentando, nos está llevando delante de Él. Él es nuestro sustituto. Él nos presenta irreprensibles, sin mancha, santos, delante de Él. Podemos pensar, imaginarnos esto. Pero para que se logre todo esto, volviendo otra vez al versículo 17, ¿verdad?, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga las obras de cada uno, ¿verdad?, pues, debes de presentarte de una manera con temor a Dios. Debes de vivir una vida siempre en temor a Dios. Es decir, en un temor a Dios, que ese temor a Dios significa que desechamos el mal, que la arrogancia, la soberbia, el mal camino, las perversidades, todo eso, ¿verdad?, es
es vivir en temor a Dios. Es vivir en temor a Dios. Porque si practicamos, si somos arrogantes, si somos soberbios, ¿verdad? Si tenemos mala conducta, ¿verdad? Todo eso no es vivir en temor a Dios. Tenemos que vivir en temor a Dios cada día. Por eso les mencionaba yo que el apóstol Pedro y todo el Nuevo Testamento nos habla de la conducta que debemos de tener. Aquí desde el versículo 11 del capítulo 2 de Primera de Pedro hasta el capítulo 4 del versículo 19 está hablando de esa relación. Y ahorita nada más estamos considerando esto. Llevó entonces nuestros pecados en su cuerpo. Gálatas capítulo 3 y versículo 13, vamos a encontrar allí que el apóstol Pablo está diciendo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de eso, nos rescató de eso. Redimir, ¿verdad?, significa redención. La redención implica pagar un precio. En los años, ¿qué será? En los años 70 del siglo pasado, no sé si en todo México, ¿verdad?, pero cuando menos en Monterrey, donde vivimos ahí en un tiempo, se desató una ola de secuestros, ¿verdad?, de unas guerrillas, ¿verdad?, que había por ahí, y secuestraban a personas industriales y se los llevaban y los tenían escondidos y exigían un rescate. Queremos $1,000,000 o lo que sea, ¿verdad?, si lo quieren ver vivo o viva, según si fuera hombre o mujer, ¿verdad? Y pues los familiares, ¿verdad?, pues ahí está el dinero, ahí está el rescate. Se pagaba el rescate y el hombre salía o la mujer salía libre, ya no estaba esclavizada, no estaba apresada, no estaba detenida, ¿verdad? Bueno, la obra que hace Cristo, ¿verdad?, cuando lleva nuestros pecados en su cuerpo, es porque nos redime, porque paga un precio por mí, por ti, por nosotros, por todo el mundo. Ahora, por todo el mundo, otra vez vuelvo a recalcar, todo el mundo significa todos aquellos que obedecen el Evangelio. Versículo 12, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no le recibieron no son hijos de Dios, están fuera. ¿Qué necesitan? Oír el Evangelio, creerlo, aceptarlo, obedecer a Jesucristo, confesar a Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, bautizarse, y el Señor lo añade a su cuerpo. Tercer punto y último, Cristo como sustituto nuestro, es decir, como muere en lugar nuestro, nos hace aptos para no pecar. Y nos hace aptos para no pecar porque seguimos las Escrituras, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿verdad?, cuando él está diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os viniere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo, o le está diciendo en ese momento a los apóstoles, ¿verdad?, no tengan miedo, no tengan temor, no, quiten eso de que me voy a ir de ustedes, porque ellos tenían ese temor, ¿verdad?
E incluso cuando salen y van al monte de los olivos y ahí lo apresan a Jesús, todos corren, ¿verdad? Dejan al Señor. Cuando todos habían dicho, no, mi vida voy a poner por ti, hasta la muerte, dijo el apóstol Pedro. Y el Señor le dijo, esta noche me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y entonces Gálatas 3 y versículos 2 y 3 dice la Escritura, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Él estaba diciendo esto a los Gálatas, ¿verdad? Porque aunque habían sido convertidos al cristianismo, llegaron los enemigos, del apóstol Pablo y enemigos de la iglesia, enemigos de Cristo, creyendo que estaban haciendo bien. Les decían los judaizantes, cristianos judaizantes, eran todos judíos, ¿verdad? Y enseñaban que tenían que primero practicar la ley para poder ser salvos. Y la Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No habla nada el Señor Jesucristo de las cosas que estaban en la ley. Así que le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, ¿verdad? Entonces, la Escritura, la oración, nos hace aptos para que no pequemos. Aunque pecamos, porque la Escritura nos dice que somos pecadores, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad, el apóstol Juan nos dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Debemos de arrepentirnos cuando nos damos cuenta de que hemos pecado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había para los levitas, ¿verdad? Dice la Escritura, si el sumo sacerdote de una manera equivocada o por yerro o por ignorancia peca, pero cuando se da cuenta de que pecó, tiene que llevar un sacrificio. Y luego menciona se va en escala a los más poderosos, ¿verdad? Hasta a los ciudadanos. Es lo que el apóstol Juan nos dice, si pecamos, arrepintámonos. Cuando nos demos cuenta, arrepintámonos y pidamos perdón a Dios. Último texto, Isaías 53, versículo 5, dice la Escritura, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo es nuestro sustituto. Cristo puede ser tu sustituto si tú no has aceptado aún al Señor. Hoy es el día de salvación. ¿Qué tienes que hacer? Pasa al frente y di, creo en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, quiero ser bautizado o bautizada. La invitación es la predicación, la palabra de Dios, pero cantamos un himno. Vamos a cantar un himno.